Amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Yo sé que muchos tenemos en cuenta esto. Cada uno de nosotros tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas. ¿Quién es? Todos sabemos, todos lo decimos, que el enemigo de nuestras almas es el diablo, es Satanás, quien se ocupa de andar en el mundo y de hacer estragos, de destruir a la gente, a las personas, matrimonios. De todo hace el enemigo con tal de perjudicar a la raza humana. Ahora, el enemigo también, y esto es muy importante que lo entendamos, no vino a hacer guerra o a batallar contra cualquier persona, contra cualquier clase de gente. Si bien trata de perjudicar a todos, pero el enemigo tiene un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Erradicar al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Ese es su objetivo. Él no quiere que los hijos de Dios salven su alma. No quiere que los hijos de Dios alcancen su salvación. Es por eso que a través de muchos medios, de muchas maneras, de muchas estrategias, trata de perjudicar a los hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Y es importante que lo entendamos y que lo pensemos muy bien, porque esto no es cualquier cosa. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, vamos a encontrar allí una palabra profética, ¿no? Porque es profético también el libro de Apocalipsis. Muchas cosas ya se cumplieron, algunas están en su cumplimiento y otras todavía faltan, pero hay muchas cosas que todavía la vivimos y es muy importante que lo podamos entender esto. ¿Cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Tiempo después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Muchos años pasaron, ¿sí? De hecho, al que le fue revelado la visión de Apocalipsis es un apóstol del Señor, Juan. A él se le fue dado todo esto. Y es interesante lo que dice Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque ahí nos habla del enemigo, nos habla del dragón y la mujer. ¿Quién es la mujer? Sería bueno leerlo todo, pero es muy largo. La mujer es el pueblo de Dios, conocido hoy como Israel, también algunos lo dicen la iglesia o el remanente fiel. Está ahí plasmado en ese capítulo. Por eso, en su capítulo 12, en su versículo 17, dice algo interesante. El dragón, ¿sí? Hablando de Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra quién? ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios. Vamos a decirlo así, vamos a catalogarlo así. El pueblo de Dios. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Todos aquellos fieles que han dado continuidad a este pueblo de Dios, que está hasta el día de hoy. Han pasado muchos años desde que Jesús murió. Hoy estamos en el año 2024. Y el pueblo de Dios todavía se mantiene en pie. ¿Por qué es importante saber esto? Dice también el Señor Jesús en las Escrituras que las puertas del Hades no iba a prevalecer contra la iglesia del Señor. La muerte nunca iba a tener potestad sobre la iglesia. Eso significa que la iglesia siempre va a estar en todos los tiempos. Nunca la muerte va a poder contra la iglesia. Siempre va a estar la iglesia del Señor. Aunque haya bajas, ¿sí?, en el pueblo, porque también hay bajas en el pueblo de Dios. Muchos soldados del pueblo de Dios ya han caído en la historia, han perdido su salvación, porque el enemigo también se ha encargado astutamente de engañarlos, de perjudicarlos, de hacer de que caigan. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos también sobre estas cosas. ¿Por qué? Nosotros somos la descendencia de esta mujer, del pueblo de Dios. Y fíjense que Satanás no está haciendo guerra contra cualquier persona. ¿Por qué? Dice el versículo 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy importante es eso. Los que guardan los mandamientos de Dios. Amigos, este grupo, esta descendencia de la mujer, del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace? Guarda los mandamientos de Dios. Pero muchas veces Satanás busca la forma de cómo dañar eso, de que esta descendencia de la mujer no guarde los mandamientos de Dios, que no guarde la ley de Dios. De mucha manera, estratégicamente y utilizando muchas formas, inclusive muchas personas, Satanás trata de dañar esto, de hacer creer que esto no es cierto, no es verdad. ¿Cómo, por ejemplo?
Muchas veces discutimos con algunos o hablamos, yo por ejemplo tengo amigos que solemos hablar sobre la ley de Dios. Vienen y me dicen, Mati, yo creo que no es así, porque eso es algo antiguo. Por ejemplo, la ley de vianda. La palabra de Dios nos enseña que no tenemos que comer cualquier cosa. Por ejemplo, una de las cosas que no podemos comer es el cerdo. Es lo que por ahí más se debate o se trata en la discusión. Yo digo, como hijo de Dios, como guardador de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, que no tenemos que comer cerdo. No porque sea una idea mía, un pensamiento mío, sino porque Dios lo dice en su palabra. Por eso hay que leer Levítico 11, ahí nos menciona esto. La iglesia del Señor, o la descendencia de la iglesia del Señor, guarda estos mandamientos, estas leyes. Pero ¿qué pasa? Vienen personas, por eso es importante que ustedes piensen eso. No sea que también sean una herramienta del enemigo para que pueda llevarse a cabo su propósito, de estar diciendo, no, esto no es así. Se está anulando los mandamientos de Dios. Y eso es algo peligroso, algo que no procede de Dios. Es un pensamiento del enemigo. Y el enemigo, así como tentó a Jesús, también nos tienta a nosotros. Por eso nosotros, como pueblo sabio, estamos aferrados a las Escrituras. Siempre vamos a hablar conforme a lo que está escrito. Nunca vamos a hablar conforme a lo que nosotros creemos o nuestro criterio. Siempre a lo que está escrito. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Nosotros también. Siempre vamos a responder con un escrito está. Entonces, volviendo al punto. El dragón, Satanás y todos sus secuaces hacen guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que hace? Esto no es tan así. Esto quedó clavado en la cruz. Esto es algo antiguo. Es del Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo. Estamos en la gracia. Estamos en la fe. No es necesario. A través de esa forma, Satanás también va confundiendo a muchos. Por eso hoy existen muchas religiones. Y Satanás también hace uso de un poder que está en el mundo, el cuarto poder. Daniel capítulo 7, allí nos habla de 4 imperios. Hoy estamos en el último, que es Roma, la gran ramera. Satanás, a través de ese poder también ha utilizado o lo ha usado para ir en contra de las leyes de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice que pensará cambiar los tiempos, la ley, y es lo que ha logrado, en cierta forma. Por ejemplo, hoy el sábado ya no es más el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día hoy? El domingo. ¿Plan de quién es? Del diablo. No es de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que estipuló desde un comienzo? Que el sábado sea el día de guardar, el día de santificar. Es el día bendito, es el día que tiene bendición. Es el día que debe de ser observado. Por Dios fue observado y lo estipuló así para siempre. Lean Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Allí Dios lo que estableció es perpetuo. No se puede cambiar eso. Pero el enemigo quiere anular todo lo que es de Dios. Quiere destruir todo lo que es de Dios. Incluso hasta el matrimonio. Satanás se encarga mucho en el tema de destruir los matrimonios. Hoy hombre con hombre, mujer con mujer, ustedes saben cómo es el tema. Todo pensamiento diabólico. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, hermano, la ley de Dios no va más, doctrina de demonio. También dice la Escritura eso. No tenemos que hacer caso a esas cosas. Va en contra de la palabra de Dios. Satanás le está haciendo guerra a la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo dice la Biblia. ¿Por qué fue escrito esto? Muchos años después de Jesús. Y es revelación que Dios le da a Jesús. Jesús le transmite a su ángel le transmite a Juan. Jesús aprueba esto también. Jesús le pudo haber enseñado a Juan antes. Mira, Juan, después de mi muerte y resurrección no hace falta guardar más las leyes de Dios. Va a quedar clavado en la cruz. Pero ¿qué pasa? Vemos que años después Juan termina recibiendo esta revelación. Que el dragón se llenó de ira contra la mujer y va contra la descendencia de ella a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Cuando hablamos del testimonio de Jesús, lo encontramos en la Biblia. La única manera de saber qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que guardó Jesús, qué es lo que practicó, profesó, cuál era su fe, qué fe guardó, qué comió, qué no comió. Todo lo encontramos en la Escritura. Por eso es importante leer la Biblia. Y aquel que dice que permanece en Cristo, 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Jesús debe andar
como Él anduvo. Es fácil decir, yo soy imitador de Cristo, pero ¿lo estoy imitando verdaderamente? Tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo. Por eso, amigo, quería compartir con ustedes esto. No digan cosas por decir, no repitan lo que otros dicen. Digan lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Los mandamientos de Dios son muy importantes. Si a vos te dicen, por ejemplo, la ley de Dios quedó clavada en la cruz, ¿y el diezmo? ¿De dónde sale? Es parte de la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento no se encuentra el mandamiento del diezmo. Está en el Antiguo, como se dice, ¿no? Esto también es una división humana, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero por así decirlo, porque se lo conoce, está en el Antiguo la ley del diezmo. ¿Eso quedó clavado en la cruz también? Pero ¿por qué algunas cosas sí y otras cosas no? Lo que le conviene se toman y lo que no le conviene lo dan por abolido. Claro, porque estamos hablando de dinero, por ejemplo. Y eso hay mucho que pensar también, ¿eh? Ojo con eso, no es cualquier cosa. El diezmo es de Dios y no se gasta en cualquier cosa tampoco. Y no es para cualquier persona tampoco, ¿sí? Entonces, amigos, que podamos analizar esto, que la ley de Dios está en vigencia. Lo dice, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis, ni siquiera piensen ustedes que yo he venido a abrogar o a abolir la ley. No he venido a abrogar, no he venido a cumplir. Son palabras de Jesús. Y también más abajo dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis heredar el reino, o el reino de Dios, o no entraréis a la vida eterna. Eso es lo que trata de decir Jesús. Amigos, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos decían lo que había que hacer, pero no hacían. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que decir y hacer. La ley de Dios dice así y hacer. Si la ley de Dios dice acá, no comer cerdo, ¿qué tenemos que hacer? No comer cerdo. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿sí? Pero muchas veces están los pensamientos erróneos también. Falsas doctrinas que por ahí se filtran en los pensamientos de las personas, donde por ahí se dice, no, pero por cualquier alimento que vos ores es santificado. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Y si dice, léanlo bien, ¿quiénes son los que dicen esas palabras? 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, espíritus engañadores que andarán con doctrina de demonios, van a decir ciertas cuestiones. Léanlo bien, no tomen un texto fuera de contexto y lo usen como doctrina, porque está mal, no es lo que dice la palabra de Dios, estamos sacando la palabra fuera de contexto. Tenemos que entrar, interpretar todo en su contexto, en lo que dice la palabra. No, pero a Pedro se le fue dada una visión de muchos animales impuros. ¿Qué le dijo Dios? Mata y come. Pero ¿fue eso exactamente lo que hizo Pedro? ¿O de qué se trataba eso? ¿Acaso no dice Hechos capítulo 10 que es una visión? Y que no dice Hechos capítulo 10 más abajo en su final, en sus últimos textos y en su capítulo 11 también de Hechos, ¿qué Pedro entendió sobre eso? ¿Acaso ustedes no leen esa parte donde dice, y Pedro entendió la visión? ¿No? Porque no era que Dios le estaba enseñando, Pedro, mata cualquier cosa y come. No se trataba de eso, tenía una enseñanza, había una enseñanza detrás. ¿Sí? Dios no iba a ir en contra de su principio, en contra de su ley, y eso tenemos que entenderlo a la perfección. Por eso, amigo, yo les incentivo a que escudriñen las Escrituras. Esto no es cualquier cosa, esto es palabra de Dios, y no se le es revelado a cualquiera tampoco. Por eso es bueno que aprovechemos lo que otros dicen, lo que otros nos muestran a través de su palabra, porque el pueblo de Dios está esparcido en el mundo y guarda sus mandamientos. Es importante que lo podamos ubicar y que lo podamos encontrar también para que podamos ser parte de ello. Porque hay muchas religiones, muchas falsas religiones, muchas denominaciones creadas por hombres, fundadas por hombres. Por eso yo te pregunto, ¿sabes en qué año se fundó tu iglesia? ¿Sabes qué pastor la fundó? ¿Qué hombre la fundó? La fundó Jesús, la fundó Dios. Y el pueblo de Dios fue creado y formado por Dios. Eso nos dice la palabra. Ahí por Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahí Dios nos dice eso. Dios formó a Israel, a su pueblo. Él lo creó. Y Jesús no vino a crear nada nuevo, simplemente vino a estabilizar ciertas cosas, a demostrar cosas que estaban mal en el pueblo, que se estaba haciendo mal, y acomodar ciertos criterios, pensamientos de Dios que ya no estaban siendo analizados en ese momento. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y ese pueblo continuó hasta el día de hoy. Tenemos que encontrarlo, tenemos que ubicarlo.
Por eso hoy yo decía que Jesús dijo esto: las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Nunca prevaleció. Si yo digo mi iglesia fue fundada en el 2024, ¿dónde estuvo la iglesia del Señor antes? ¿No es eso dramático? ¿No es problemático eso? ¿No va en contra de la palabra del Señor? ¿Y acaso la iglesia del Señor se perdió en el tiempo? ¿Se murió? ¿Acaso el Hades prevaleció contra la iglesia? Hay cosas que a veces se dicen que no se las piensan bien. Y es más, tenemos que mirar el lugar en que estamos parados y meditar bien, si estamos en el lugar correcto o no. Aunque por allí se predique de Dios, se hable mucho de Dios y sucedan cosas magníficas y milagrosas, por así decirlo, eso no significa que estemos en el lugar correcto tampoco. Muchos se presentarán aquel día delante del Señor, el Señor le va a decir: yo no los conozco, pero Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, maravillas, hablamos en lengua, de todo se puede decir. Pero el Señor va a decir: yo no les conozco. Fíjense que una de las cosas, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, una de las cosas que nunca le dicen estas personas a Jesús es: nosotros guardamos tus mandamientos, nosotros guardamos tu ley. Y en eso hay que pensar, amigos, es muy importante. Entonces, incentivo a que escudriñen la palabra de Dios. Y bueno, cualquier cosita estamos por aquí en los comentarios para analizar todas estas cuestiones, para también tener en cuenta todo esto y poder compartir de la palabra de nuestro Dios. Dejo como para analizar también 1 Juan capítulo 5 versículo 3, cuando el apóstol habla allí de lo que es amar a Dios. Porque todos queremos amar a Dios, todos decimos amar a Dios. Y Juan dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando amamos a una persona lo demostramos. Nuestro amor no tiene que ser solamente de palabras, sino de hechos. Y con Dios es lo mismo. Con Dios lo demostramos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Que Dios les bendiga.